Conceptos de fuentes del derecho. Cuando se habla de fuentes, se tiene en cuenta en primer lugar las fuerzas sociales que producen de manera legítima dentro de una organización jurídica los distintos tipos de normas que constituyen el ordenamiento jurídico, y la segunda es la que trata de establecer la forma de expresión o exteriorización que asume la norma. Concepto de fuentes del derecho. Señala que fuente de derecho es un conjunto normativo que determina a su vez la producción de otras normas. Las fuentes de derecho son todas aquellas de las que se extrae el derecho. Si queremos obtener un concepto más técnico, diremos que es una fuente del derecho, fuerza social con facultad normativa, todo de donde salen las normas jurídicas que regulan la sociedad. En lo principal y de modo general, podemos decir que son la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre y los principios generales del derecho. La ley. La ley es una norma jurídica que emana del poder legislativo para regular la conducta de los hombres. Esta es una regla que regula todos los casos o circunstancias que reúnen las condiciones provistas por ella para su aplicación. Es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general. Otra definición es que la palabra ley designa a toda norma jurídica emanada del poder público, es decir, de los órganos del Estado. La costumbre. La costumbre jurídica es la regulación de la conducta surgida espontáneamente de un grupo social y de observancia voluntaria para quienes lo constituyen, sin que ante su infracción quepa la posibilidad de la imposición forzosa por la autoridad, salvo que se encuentre incorporada al sistema jurídico. Principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, elaborados o seleccionados por la ciencia del derecho, de tal manera que el juez o magistrado pueda darse la solución que el mismo legislador hubiera pronunciado si hubiera estado presente, o habría establecido si hubiera previsto el caso, siendo condición de los aludidos principios que no desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas o omisiones han de llenar. Jurisprudencia. La jurisprudencia son los criterios, principios y doctrinas contenidos en las decisiones de los tribunales. Esta tiene carácter de obligatorio cuando se produce en los términos que establece la ley. Se ha utilizado este término tradicionalmente para referirse a la ciencia del derecho. Además, puede considerarse la jurisprudencia como la interpretación jurisdiccional del derecho positivo y está constituida por el conjunto de decisiones judiciales y en ocasiones administrativas, dictadas sobre una misma cuestión y en especies análogas. Doctrina. La doctrina es la opinión de uno o varios autores en cualquier materia del derecho. Es la teoría u opinión sustentada por los tratadistas respecto a las cuestiones del mundo jurídico. La doctrina no representa ningún valor jurídico, sino un mero valor intelectual auxiliar en la aplicación e interpretación de las normas. Los autores no tienen ninguna autoridad para elaborar el derecho. El derecho puede tomar dos formas: derecho escrito y derecho común. El derecho escrito se encuentra en las leyes y en las constituciones. El modelo de esta forma de derecho se encuentra en el derecho romano. Derecho común se basa en las costumbres y en las decisiones de jueces y tribunales a lo largo de la historia reciente. El modelo de esta forma de derecho se encuentra en el derecho anglosajón. Clasificación de las fuentes del derecho. Son muchas las clasificaciones que se ofrecen de las fuentes del derecho. Entre ellas se tienen fuentes materiales y reales, fuentes escritas y no escritas, fuentes históricas y vigentes, y fuentes formales. Fuentes materiales y reales son los sucesos o situaciones que se dan en un grupo social y que en un momento dado pueden determinar el contenido de la norma jurídica, ya que el derecho debe ajustarse a la realidad del pueblo donde surge, de tal manera que el sistema jurídico sea adecuado a la realidad social, a la situación económica y cultural de un pueblo, de manera que su existencia resulte útil y realmente aplicable. Fuentes escritas y no escritas. Las fuentes del derecho pueden ser también escritas y no escritas. Entre las primeras están los archivos de diversa índole, que se conservan en archivos y bibliotecas. Las segundas corresponden principalmente a la costumbre. En general, las fuentes escritas también se conocen como fuentes directas y se dan de esta manera cuando encierran en sí las normas jurídicas aplicables. Se refiere a las fuentes jurídicas según que éstas contengan la norma en sí mismas.
Serán directas las que contienen la Constitución, la ley, los reglamentos, las ordenanzas, etc. Las fuentes no escritas, también conocidas como racionales o indirectas, se presentan cuando, sin contener en sí mismas las normas jurídicas, ayudan a interpretarlas, aplicarlas, producirlas, coadyuvan a su aplicación y sirven para su conocimiento, tales por ejemplo, jurisprudencia, doctrina, principios generales del derecho, analogía y equidad. Fuentes históricas y vigentes. Se consideran fuentes históricas a todos aquellos documentos antiguos que contienen disposiciones jurídicas que en algún caso sirven como inspiración, modelo simple o guía al legislador para crear nuevas normas jurídicas. Además, las fuentes históricas están integradas para todos aquellos documentos del pasado que contienen el texto de una ley. Fuentes formales. Entenderemos por fuente formal los procesos de creación de las normas jurídicas. Cada fuente formal está constituida por diversas etapas que suceden en cierto orden y deben realizar determinados supuestos.